Vaya por favor buscando el libro del Génesis, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 15. En el nombre del Señor Jesucristo. Nos vamos a enfocar más en ese versículo 15, pero vamos a leer desde el 1 en el nombre del Señor. Vamos en esta mañana en el poder del Espíritu Santo y en la sabiduría de nuestro Dios a hablar de este tema que el Señor ya nos venía anticipando de hace tiempo atrás. Se lo decía en aquel tiempo, las dos simientes. Ciertamente que el Señor Jesucristo, que Dios anunció una simiente santa cuando Adán y Eva pues rompen el pacto con Dios, el primer pacto con el Señor Jesucristo, con aquel Dios. Ellos se separan de la presencia del Señor y vienen entonces muchos males. Viene la muerte, entra la muerte, entra el pecado y empezamos a acarrear muchos males, pero en ese amor que Dios tiene por su creación, se compromete consigo mismo. ¿Para qué? Para restaurar las cosas. La Biblia no nos habla en el libro del Génesis de ese pacto que Dios hace consigo mismo, de restaurarlo. Es decir, de volver a acercarnos a Él, de volver a darnos esa naturaleza hermosa y bendita divina que disfrutaron Adán y Eva. Pero Dios se compromete, dice: yo no voy a dejar así, porque el fracaso no está en mí. Voy a trabajar para restaurar las cosas, ¿sí? Y Dios promete una simiente. Promete ¿qué es una simiente? Es alguien escogido de entre las generaciones. Una simiente es una persona escogida de entre los hijos, ¿sí? Dice el Señor, de las generaciones de a partir de con Eva. Ahorita lo vamos a ver, cuando el Señor le hace ver a Eva las causas de su mal, el Señor desde ahí está preparando ya una simiente santa. Dice: voy a levantar a uno de a partir de hoy, desde tus hijos hasta donde yo sé quién, voy a escoger a uno en el cual voy a restaurar, en el cual voy a levantar nuevamente esa gloria que se había caído. Y bueno, esto quizá para muchos no sea conocido, quizá para otros sí. Sabemos que esa bendita simiente es nuestro Señor Jesucristo, pero en esa caída la Biblia nos muestra dos simientes. Y vamos a ver cuáles son esas dos simientes. Y una pregunta bien difícil, amado hermano, ¿a cuál de esas dos simientes pertenezco? Dice el libro del Génesis, capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 15. Dice la palabra del Señor: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él ni le tocarán, para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera
y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí viene el punto importante que vamos a hablar en esta mañana. Dice el Señor: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este motivo, esta situación que pasó en aquel tiempo en el huerto del Edén, lo decíamos la semana pasada hablando de este don profético, del poder profético. El Señor, por voluntad de Dios, ¿sí? Dios en ese momento, cuando Dios reprende a la serpiente, al hombre y a la mujer, Dios declara, dice: a partir de hoy va a haber una enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. El Señor le está hablando a la serpiente, no a la mujer, porque aquí hay una interpretación equívoca. Principalmente en esta película de la Pasión de Cristo, vemos que cuando se manifiesta o se expresa en esta película el momento en el que el Señor sabe que su tiempo ha llegado y se refugia en su Padre en oración, ahí nos muestran cómo el personaje, aquella persona que está representando al Señor Jesucristo, golpea con el pie a la serpiente. ¿Sí? Y se estaba cumpliendo esa profecía que Dios había dado de una enemistad. Y el Señor dice: ella te golpeará. Es decir, la simiente de la mujer tiene que golpear a la cabeza. Es decir, Dios nos está dando ya una victoria garantizada. ¿Sí? Dice: ella te golpeará en la cabeza y el máximo que te doy para lastimarla es en el calcañar, en el talón. Dice: ella te herirá. Es decir, va a haber un pleito constante. Tú le pegas y te lo regresa. Es un castigo que Dios le puso. ¿Por qué razón? Precisamente por como el Señor le había dicho: yo ya les había mandado a que no lo hicieran, creyeron más en Él. Estas son las consecuencias, y ahora la consecuencia de haber comido del fruto prohibido es que te va a generar una enemistad larga. Sabemos que no va a ser eterna, porque gracias a Cristo Jesús el enemigo ya fue vencido. Pero aún tenemos nosotros que ver que ese pleito permanece. ¿Por qué? Porque el Señor le está diciendo a la serpiente que el pleito no va a ser con él. Por eso es importante que nosotros veamos y entendamos las Escrituras con el Espíritu del Señor. Nuestro problema no es con Satanás. Aunque Pablo sí nos ayuda, por medio del apóstol Pablo, el Espíritu Santo nos ayuda a ver y nos dice: que no ignoremos sus maquinaciones, que no ignoremos cómo trabaja.
Que no porque Dios lo ha vencido, no porque el diablo ya ha sido desechado, nosotros lo tenemos que dar por derrotado. Sigue trabajando. Pero por medio del apóstol Juan, también el Espíritu Santo nos dice que este mundo está bajo la influencia del maligno. Él es el que manda. Él es el que tiene también a sus hijos. ¿Sí? Y vamos a ver, lo decíamos la semana pasada, porque es que ahora nosotros tenemos una lucha espiritual por esta palabra que Dios anticipó hace mucho tiempo. Una enemistad entre dos simientes. No se trata de sentarnos en la silla de la comodidad, saber y reconocer y creer en nuestro corazón que somos parte de la simiente de Dios. Porque esa simiente es Cristo. Bien, ya hemos ganado, ya tenemos el 50%, pero aquí la palabra nos está hablando de una enemistad con alguien más. ¿Sí? Primeramente debemos saber, como le decía hace un momento, que esta palabra no fue inmediata, sino que se cumplió como en toda la Escritura en Cristo. Cristo es esa simiente prometida en la que Dios dijo: voy a levantar de las generaciones a uno. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo se cumple? ¿Cuándo comienza esta enemistad? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento no se habla mucho de demonios. ¿Por qué no había los profetas, mayormente, que eran los que tenían ese poder, esa unción del Señor? ¿Por qué no hacían ese tipo de sanidades por medio de echar fuera demonios? Porque todavía no había llegado el tiempo del cumplimiento de esa palabra. Cuando el Señor Jesucristo comienza a echar fuera demonios, es entonces donde viene el pleito. Es entonces donde comienza la enemistad. Es entonces donde dice el Señor: a partir de ahora vas a empezar tu lucha. Porque no te habías dado cuenta. Porque tu enemigo era invisible. Porque tú no has querido entender, no te has preocupado por saber las cosas espirituales. Y eso es algo de lo que el Señor Jesucristo vino a sacar a la luz. Las cosas espirituales eran muy materiales en el Antiguo Testamento. Se cumplía con un rito, se cumplía con un sacrificio físico de ciertos animales, dependiendo del pecado. Es decir, toda la ley era material. No había conocimiento, mucho conocimiento de lo espiritual. Por eso incluso los mismos profetas eran asesinados. ¿Por qué razón? Porque no se les creía que esas personas verdaderamente hubieran tenido un contacto con Dios. Decían: ¿y tú qué? A pesar de que conocían, a pesar de que los profetas tenían testimonio por muchos milagros, fueron asesinados. Porque no se conocía el reino espiritual. Pero el Señor Jesucristo, por eso comienza ahí. Esa enemistad comienza porque el Señor empieza a mostrar por medio de la palabra, porque nadie vio a los demonios, comienza a mostrar esa enemistad. Comienza a ser visible lo que no se veía. El Señor comienza a reprender los demonios. Y como descendencia o como parte de esa simiente, pues nosotros heredamos esa enemistad. Nos guste o no nos guste, ¿sí? Aunque el Señor Jesucristo nos hizo el grandísimo favor de vencer al diablo a la cabeza, por eso le dijo: tu simiente golpeará la cabeza del mal.
Y la cabeza de ese mal, de todo el mal, pues sabemos que es Satanás. El Señor Jesucristo golpeó a Satanás, no físicamente, espiritualmente. Pero estamos hablando de generaciones. Y es importante que nosotros empecemos a darnos cuenta, ¿sí?, de que esa lucha espiritual la hemos adoptado. Es parte de la herencia que Dios nos dejó. A veces solamente, como le decía hace un momento, cuando hablamos del don de profecía, pensamos que solamente es declarar cosas agradables, cosas buenas, prosperidad, abundancia, crecimiento, sabiduría, dones. Pero ¿dónde queda la reprensión? ¿Dónde queda la exhortación? Que es algo que un profeta tenía que llevar por delante. Corregir ese pueblo. Que ese pueblo lo apedreara, que ese pueblo lo desechara, lo insultara. Esa era la parte del profeta, cumplir con Dios. Y entonces nosotros también tenemos que entender que de esa misma manera, aunque el Señor nos ha entregado un grandísimo poder, también nos ha heredado otro tipo de cosas, otro tipo de responsabilidades. La palabra de Dios dice, cuando el Señor iba a ser crucificado, cuando Él ya lo sabía, dice, el juicio, el príncipe de este mundo ha llegado, ahora es echado fuera. Ahora se estaba cumpliendo esa palabra. Ahora yo lo golpearé en la cabeza, yo voy a golpear el imperio del mal en la cabeza, aunque Él me va a golpear en el calcañar, pero todavía queda el resto del cuerpo. Y eso es algo bien importante, amado hermano, y usted va a ver un poco más adelante por qué. Porque es que nosotros tenemos que aceptar la Biblia de principio a fin. ¿Por qué es que nos tenemos que hacer partícipes de todas las cosas, nos guste o no nos guste? Porque por esta causa, por esta razón, muchas veces estamos padeciendo en nuestras vidas. No hay un crecimiento espiritual en nosotros. Porque no se trata, lo platicaba con una persona y se lo decía la semana pasada, no se trata de venir y agarrar la Biblia, no se trata de agarrar la Biblia donde quiera que usted se encuentre, en el camión para hacer más ameno el viaje. ¿Por qué es eso, amado hermano? No se trata de que porque voy a viajar 2-3 horas, bueno, me llevo la Biblia. O porque la tele se descompuso, o se fue la luz, o porque me quiero engañar a mí mismo, haciéndome sabio. Lo decía el Señor la semana pasada, si no hay un propósito, si en tu mente, en tu corazón, en tu alma, no hay un propósito para agarrar la Biblia, no va a pasar nada en tu vida. Y lo podemos ver en los testigos de Jehová. Y lo podemos ver en otras doctrinas que se saben la Biblia y le dicen el capítulo, el versículo, el libro, pero no lo han entendido. Si no hay un propósito, no la agarres. La Biblia tiene que tener un propósito en tu vida. Y les vuelvo a decir, esa es la gran falla que tenemos. No hay un propósito para ir a las Escrituras. Cuando comenzamos a crecer en Cristo y empezamos a ver que los hermanos empiezan a decir, es que como dice la palabra, yo lo he escuchado de la mayoría de los hermanos. Ay, es que yo quisiera ser así. Y fue algo que también pasó en mi vida, Cuando yo empezaba a caminar en Cristo y los hermanos, y es que como dice Mateo tal, y como dice San Juan, y como dice la palabra tal y tal y tal, y yo decía, ¿y yo cuándo voy a hablar así? Pero era nada más un deseo de aprenderme ciertos versículos.
no de entenderlos, no de ponerlos por obra, no de practicarlos, no de descubrir las maravillas ocultas en la palabra de Dios. Era simplemente usar la palabra de Dios para que la gente me viera, para que la gente supiera que yo también leía la Biblia, me aprendía ciertos versículos, que hoy día los puedo leer y soy maravillado por el Espíritu Santo. Porque ahora con un propósito la leo, y ese propósito es descubrir, introducirnos en las maravillas de la palabra del Señor. Y por eso es que nosotros tenemos que seguir escudriñando esta bendita palabra, porque como le vuelvo a decir, muchas veces nada más nos conformamos con saber que somos salvos, que somos herederos, pero ¿qué otras cosas también Dios, el Señor Jesucristo, nos dejó? Él le decía a sus apóstoles: muchas cosas tengo que decirles ahora, pero no las pueden sobrellevar. Si ahora yo les digo esto y esto, sin que el Espíritu Santo les ayude, no lo van a creer. Y así sucedió y así ha sucedido. Hay gente que no tiene ese conocimiento, esa sabiduría que Dios nos concede, y vive una vida espiritual muy ligera, muy conveniente al diablo, muy poco conveniente a su vida. Y le vuelvo a repetir, esas son las causas también de un lento o hasta torpe crecimiento espiritual, perdónenme la expresión. No se trata de ir y mostrarle a la gente que me sé los versículos, porque hay mucha gente que no sabe explicar las escrituras. Y aquel que sabe explicar, aquel que sabe discernir la palabra, es por el Espíritu del Señor. Y entonces algo que también nos fue heredado es esa enemistad con los demonios. San Marcos capítulo 16, versículo 17, por favor. San Marcos 16, 17 dice la palabra del Señor. Y estas, vamos a leer desde el 16, dice: el que creyere y fuera bautizado será salvo. El que cree y es bautizado tiene salvación, mas el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios. Esa es una señal, es la primera señal que la Biblia nos muestra de aquellos que fuimos bautizados por medio de la fe. Porque creímos, fuimos bautizados, dice, ahora va a haber una señal en tu vida. Ahora hay un fruto que tú tienes que conocer en ti mismo para saber si eres verdaderamente un hijo de Dios. Y la primera señal que la Biblia nos muestra es echar fuera demonios en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sí? Cuando nosotros adherimos, por eso el Señor aquí nos estaba dando ya esa autoridad, porque Él perfectamente sabía que Él nos heredaría esa enemistad con los demonios. Dice: pero en mi nombre los vas a echar fuera. Y esta es una señal que tiene que ser manifiesta en quienes, en los que hemos sido bautizados por la fe, por haber creído. Así como Dios hace a los hombres sus hijos y a los que le aman de igual forma, así el diablo siempre ha sido un copión de las cosas de Dios. Así como el Señor mismo nos denegó, nos heredó sabía que al ser parte de Él, ¿sí?, heredaríamos esa enemistad, nos estaba dando armas, el diablo también. Y vamos a ver cuáles son esos hijos del diablo.
San Juan capítulo 1, versículo 12. Porque es importante que nosotros no nada más nos conformemos, amado hermano, con decir, bueno, yo ya soy de la simiente de Dios, yo no tengo nada que ver con el diablo, amén, gloria a Dios, bendito sea ese pensamiento en aquellos que lo reciben y lo tienen. Pero le vuelvo a repetir, hay cosas que hemos recibido sin darnos cuenta, sin que nos haya sido revelado con claridad en las Escrituras, sino que nos es revelado por el Espíritu Santo. ¿Cuáles son los hijos de Dios? ¿Cuáles son los hijos del diablo? ¿Cómo es que Dios? Es que eso es bien importantísimo, lo hemos hablado en otras ocasiones, pero es bien importante, amado hermano, que sepamos darlo a conocer a las personas. Que sepamos esclarecer los misterios de la palabra de Dios. Y ahorita le voy a decir por qué. Dice la palabra en el libro de San Juan capítulo 1 versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. ¿Sí? Dios, en su grande poder, en su grande amor, en su gloriosa sabiduría, habiendo entendido, y más adelante lo vamos a ver también, que Él no tiene un cuerpo carnal. Eso es bien importante. No puede procrear. Pero para Dios no hay imposibles. La sabiduría de Dios supera todo pensamiento humano. ¿Y cómo hace Dios a hijos? Dice, ahora los que creen en aquel que he enviado, ellos serán hechos hijos de Dios. No por voluntad de carne, no por voluntad de varón, no por sangre, sino por la soberanía de Dios. Porque Dios tiene el poder de decir sí y de decir no. Y esa palabra permanecerá. Y de esa misma manera el diablo estaba trabajando para ser hijos, para ser esos enemigos suyos y míos. ¿Sí? Porque tenemos conciencia de una enemistad. Tenemos enemigos con ese. Porque una vez más le vuelvo a decir, el Señor venció al enemigo, a la cabeza de la simiente, pero nos dejó el resto a nosotros. Y tenemos que aprender que el diablo siempre va a estar copiando la manera en que Dios trabaja. Porque a esa semejanza de Dios, Satanás no se puede reproducir, que es algo que muchas iglesias han inculcado en el pueblo de Dios. Que eso así sucedió. Pero el diablo solamente toma por hijos, no hace hijos, así como Dios, así como está escrito en el libro de San Juan. Dios no hace hijos, Dios toma por hijos. Aquellas personas que creen en su nombre, aquellas personas que aman a Dios, dice Dios, ahora vas a ser mi hijo, aunque no haya sido engendrado por mí, es por mi voluntad, por mi soberanía, ahora vas a ser mi hijo. De esa misma manera el enemigo trabaja. Sántese al capítulo 8, versículo 44. San Juan 8, 44 dice la palabra de Dios: ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
Es decir, que aquellas personas que buscan hacer los deseos del maligno, para él son considerados sus hijos. Es decir, que aquellas personas que les encanta estar mintiendo, el diablo dice: este es mío, este es de los míos. Porque a este le gusta la mentira, porque a este le gusta el chisme, porque a esta le gusta andar revolviendo, andar intrigando. Este es de los míos, me pertenece. Pero son situaciones que lamentablemente estamos viviendo en nuestra vida como hijos de Dios, como parte de una simiente santa. Estamos padeciendo este tipo de circunstancias. Y hace tiempo el Señor nos lo había hablado, cuando nos ha venido hablando de aquellas costumbres. Es que eres una simiente santa, pero ¿sabes cuál es tu error? Tu equívoco. Te estás acostumbrando. Estás acostumbrando, ya te acostumbraste a estar lidiando, a estar conviviendo con aquellos con los que deberías de tener tu pleito. Aquellos a los que deberías estar dándole de espalda, siempre luchando, ya te acostumbraste a que están junto a ti. Y cuando estamos viendo por medio de las Escrituras que fue un mandamiento, que fue una situación que por naturaleza se generó. El Señor le dijo: ahora vas a tener enemistad. Ahora vas a tener un pleito. No va a ser alguien con que tú tengas que estar conviviendo, ni soportando, ni tolerando. El libro del Génesis, del Apocalipsis, dice: a ti que toleras aquella mujer que se dice profetiza. Tú que toleras a esas mujeres que tienen esos demonios, que son influenciadas por esos demonios. A eso se refiere la palabra de Dios. Ya lo hemos dicho, el espíritu de Jezabel ya fue juzgado, porque así lo dice el libro de Hebreos, que mueran una sola vez y enseguida el juicio. No puede andar vagando por ahí el espíritu de Jezabel, porque Jezabel fue una mujer como cualquiera, un ser humano como usted y como yo. Pero el Señor se refiere a los demonios que estaban en Jezabel, y los estás tolerando. Y dice el Señor: por eso te voy a tirar en cama y heriré de muerte a tus hijos, porque sigues tolerando, porque sigues haciendo amistad con tus enemigos, porque sigues practicando los deseos de aquel del que yo te libré, porque sigues haciendo sus deseos, porque sigues mintiendo, sigues tolerando todo eso. ¿Sí? Vemos que el enemigo así hace a sus hijos, así hace también a sus discípulos, así hace el enemigo también a aquellos que le siguen, de toda esa gente, hechiceros, chamanes, brujos. Sabemos de sobra que son hijos del diablo, pero ¿qué pasa con nosotros los creyentes? Por eso la pregunta del principio: ¿a cuál simiente pertenezco? ¿Por qué si soy de Cristo, los deseos del enemigo sigo queriendo hacer? ¿Por qué sigo sucumbiendo? ¿Por qué si el diablo sigue usando mi debilidad para hacerme caer? Porque no estamos verdaderamente viviendo en enemistad con los demonios. Aunque la profecía anunciaba la enemistad entre los hijos, ¿sí?, no se refería al fruto de una relación,
entre un hombre y una mujer, sino aquellos que amarían el bien y el mal. Esa es la enemistad entre los que buscan el bien y los que lamentablemente aman el mal. Y muchos de ellos, amado hermano, no están en Cristo. Y muchos de los que sí estamos en Cristo, seguimos con esa amistad con el mal. Regrese por favor al libro de San Juan, capítulo 5, versículo 19. Dice la palabra del Señor: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Dice el Señor: por tus frutos los conocerás. Por tus propios frutos júzgate a ti mismo. ¿A quién estás haciendo tu Padre? ¿Cuántas veces tomamos a Cristo por nuestro Padre y cuántas veces tomamos al enemigo por nuestro Padre? ¿Por qué? Porque lo que vemos que Él hace, ahí vamos también a hacerlo nosotros. Y estamos en medio de nada, amado hermano. El Señor dijo: por cuanto ni eres frío ni eres caliente, te voy a vomitar de mi boca. Por cuanto no tomas la decisión de ser de una o de otra simiente, no cuentes conmigo. No te voy a respaldar. No puedo respaldarte por ley. No por venganza, no por enojo, no por vanidad, no por soberbia, no por altivez, no por ningún mal en el corazón de Dios, sino por su propia ley. El que no es de Dios es del diablo. El que no hace las obras que Dios hizo, manifiestas a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, es una persona susceptible, es una persona débil, es una persona manipulable. Yo no sé, tal vez al 100% por el diablo. Por eso dice la Escritura que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. El diablo nada más anda viendo a ver en qué momento de tu vida, en qué momento de mi vida empezamos con la ociosidad. Empezamos a buscar más las cosas del mundo, las cosas de la carne, para entonces venir, engañarnos y decirnos: lo que estás haciendo no está mal. Pero al rato las consecuencias nos dicen lo contrario. No está mal que de vez en cuando escuches música mundana, o veas la tele, o que te enredes horas en las redes sociales. No está mal. Todo te es permitido, ¿no? Pero ¿cómo está afectando tu vida verdaderamente? Si hay algo que tenemos que aprender de las Escrituras, y especialmente de este pasaje que el Señor nos puso desde el principio, es a no escuchar al diablo. Y habrá mucha gente que dice, perdóneme, amado hermano, si le ofendo, pero es inmadurez, e inconstancia. Pero al diablo lo podemos escuchar claramente. Claramente podemos escuchar a Cristo y al diablo, y no se necesita de ayuno, de oración, de mucha Biblia. ¿Por qué razón? Porque en usted está el conocimiento del bien y del mal. Usted y yo sabemos que irnos a meter a las redes sociales es bueno. Entonces, ¿a quién estamos escuchando? Si sabemos que ir a leer con un
pidiéndole un motivo al Señor, su palabra. Es bueno, ¿a quién estamos escuchando? Es que lo que pasa es que nuestra inconstancia, le vuelvo a repetir, en nuestra ociosidad, en nuestra tibieza, el diablo anda devorando. El diablo quiso engañar al mismo Señor Jesucristo. A ver, si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, aviéntate. Si eres hijo de Dios, demuéstralo. Yo no tengo por qué demostrarte nada. Y con la misma palabra lo enfrentó. Pero el Señor Jesucristo tenía un poder especial, amado hermano. El Señor bien que pudo enfrentar al diablo. Pero nosotros, mientras no crezcamos, lo mejor que podemos hacer es ignorarlo. Pero muchas veces nos atrevemos a levantar una plática y nos pasa lo mismo que a Eva. Terminamos siendo engañados, terminamos siendo arrastrados, terminamos pagando las consecuencias de nuestros malos actos. ¿Qué sucede? Normalmente, y sucede, amado hermano, y a mí, que yo puedo decir delante del Señor Jesucristo y de ustedes que tengo el amor más grande en Dios que muchos de ustedes. ¿Qué sucede cuando por cualquier situación no asistimos un domingo al culto? Al siguiente nos cuesta trabajo. Y si no fuimos dos, y por eso hay muchas personas que dejan de venir. Porque no fueron uno, no fueron dos, no fueron tres, el diablo los engañó. Ya fue un mes, ya fueron dos, y se perdieron y se volvieron atrás. Es que sí, tenemos que aceptar, amado hermano, que no podemos enfrentarnos al diablo. Por eso el Señor Jesucristo se enfrentó a él. Porque era la simiente escogida. Dios escogió a Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo dotó, lo preparó en todo para vencer al diablo, cosa que no nos fue dada a nosotros. Por tanto, nosotros no tenemos que irnos a enfrentar al diablo, pero tampoco tenemos que ignorar sus maquinaciones. Si el Señor Jesucristo lo venció, bendito sea Dios, ahora me ha dejado a mí a los que puede enfrentar, que son sus demonios, que son sus hijos. Porque los demonios son los hijos del diablo. Recuerde usted que la Biblia nos habla que la tercera parte de los ángeles lo siguió. Y esa tercera parte, como dice el libro de San Juan, sus deseos quiere hacer. Por tanto, esos son los hijos del diablo. ¿Sí? Y esos son nuestros enemigos. Los hijos de Dios son en el cielo los santos ángeles y en la tierra los bautizados en Cristo. Los hijos del diablo espiritualmente son los demonios y en la tierra los que aman sus deseos. ¿Sí? Ciertísimamente que es lo que le decía hace un momento. Cuando nosotros no buscamos las escrituras con un propósito, es muy fácil ser engañado. El apóstol Pedro dice: tenemos la palabra profética más segura, pero esa palabra nunca debe de ser de interpretación personal. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que yo voy a reunir a un grupo de hombres para entender la palabra? No. Dice el apóstol, sino que toda la escritura fue inspirada por el Espíritu. Entonces, ¿a quién me tengo que acercar para entender las escrituras? Al Espíritu Santo. Nunca debo yo tomar una interpretación personal. Si algo vino a mi mente, lo más sensato, lo más sabio
necesario es que yo vaya y lo ponga delante de la presencia de mi Padre. Señor Jesucristo, esto que ha venido a mi mente, a mi corazón, ¿es mi pensamiento o es la revelación de tu Espíritu Santo? Pero cuando caemos en ese error, en el que tristemente, amado hermano, muchos pastores, que yo lo he dicho, yo creo que en algún tiempo fueron humildes. No digo que no sean hijos de Dios, porque si fueron bautizados en el nombre de Jesucristo y creen en su nombre, la Biblia los hace hijos. Platicaba hace tiempo con una persona y yo le decía, mire, que nos guste o no nos guste la forma de ser de cierta persona, eso no lo va a excluir, ya le concierne a Dios. Yo no le voy a decir a Dios quiénes van a ser sus hijos y quiénes no. Ni tampoco yo se lo voy a decir a usted. Pero en esto estamos viendo que el diablo, con sus artimañas, su sutileza, ha venido a engañar a la iglesia de Dios. Así como el Señor Jesucristo golpeó la cabeza porque sabía que lo demás era más fácil, así el diablo golpea la cabeza de cada congregación, que es el pastor, el ministro de la palabra. Y si el diablo logra engañarlo, pues esa infección se va a extender. Y en eso le quiero hablar de este engaño, de esta mentira. Lo hemos dicho del evangelio de la prosperidad, pero no concierne a lo que estamos hablando, sino de los hijos que supuestamente en el libro de Enoc se menciona de la relación que hubo entre demonios y mujeres. Si yo no le pido al Espíritu Santo revelación en su palabra, si yo no me encomiendo, si yo no, por eso dice el apóstol Pablo, todo lo que haga, sea de palabra o sea de hecho, háganlo en el nombre de Jesucristo. Para que el diablo no los engañe. Porque si algo aborrece el diablo es el nombre de Jesucristo. Para que el diablo sepa a quién usted le está pidiendo ayuda. En el nombre de Jesucristo, Señor, le ruego a mi Dios poderoso, me pongo como un testimonio para aquellos que lo han dejado de hacer o lo quieran hacer. Y le ruego a mi Señor que me ayude así a permanecer. Y lo he intentado, amado hermano. He intentado hacer una enseñanza sin encomendarme a Dios y nada más estoy dándole vueltas a mi cabeza. Y cuando me siento en la silla de la humildad y reconozco, Señor, perdóname porque esto lo he querido hacer con mi mente, con mis pensamientos, perdóname en el nombre de Jesucristo. Señor, que tu Espíritu Santo me guíe, todos esos pensamientos se van. Pero tristemente hay hombres que lo han olvidado. Y por eso han caído y han infectado a la iglesia, al pueblo de Dios, diciéndole que los demonios se manifestaron, conquistaron mujeres y levantaron generaciones. Que por eso existe la maldad. Que por eso existe tanto mal en la tierra. Y el único que le están dando la gloria es al diablo. Cuando él mismo le dijo a Adán y Eva, mira, come y vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Por qué conocemos por qué hay tanto mal en el mundo? Porque simplemente tomamos la decisión de seguir el mal o de seguir el bien. De pertenecer a una simiente o pertenecer a otra. Pero el mal no vino a la humanidad porque los demonios se mezclaron con las mujeres.
Eso es una mentira tremenda. Ese libro de Enoc es un libro apócrifo, sin fundamento, ¿sí? Como el famoso Evangelio de María, el Evangelio de Judas. Son libros de los cuales no se tiene ningún sustento, no se pueden afirmar. Por eso es que no están en la Biblia, por eso es que Dios, si supuestamente este libro existió mucho tiempo después de cuando Dios permitió que se hicieran las Santas Escrituras. No está ahí por voluntad de Dios, porque ahora resulta que Adán también sabía leer y escribir. Ahora resulta que también hay un libro de Adán. Imagínense usted. Ahora todos son escritores. Ahora al rato también usted y yo vamos a poder escribir. Pero es que lo que pasa es que no estamos verdaderamente entendiendo con el Espíritu de Dios las Escrituras. San Juan capítulo 3, versículo 3, por favor. San Juan capítulo 3, del versículo 3 al versículo 6. Y lo que yo le estoy hablando, usted lo va a leer. Usted no tiene que ir a buscar el libro de Enoc, donde supuestamente se narra, que para serle honesto y sincero, ni siquiera me he atrevido a leerlo, ni siquiera. Dice San Juan 3, del 3 al 6, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y mire lo que sí está escrito. Este no es un evangelio apócrifo. Este es un evangelio aceptado por muchos como algo verdadero. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No se puede mezclar. Lo que es carne y se reproduce como manda la ley carnal. Y lo que es espiritual y no se reproduce porque así lo dice la ley espiritual. Cuando el Señor Jesucristo resucitó y se manifestó a sus apóstoles, dice la palabra que tenían miedo porque pensaban que estaban viendo un fantasma. Y el Señor le dijo, mira, tócame, porque un fantasma, porque un espíritu no tiene carne y huesos como los que yo tengo. Pablo en una de sus epístolas hace mención de estas cosas, dice, una es la gloria de los seres espirituales y otra de los terrenales. Una es la carne de los espirituales, otra la de los terrenales. Una la de las bestias, otra la de los peces. Una es la gloria del sol, una es la de la luna, pero ninguno puede mezclarse. Así como un hombre no puede hacerse una mujer por más que trate, ni una mujer puede hacerse un hombre, un espíritu no puede procrear. Porque el que nació carne, carne es. Y el que nació espíritu, espíritu es. Y eso hablo de los ángeles. Y los demonios fueron ángeles. Es que hay que leer las escrituras con el entendimiento, amado hermano. Por eso es que le vuelvo a repetir, la Biblia es suficiente por sí misma. No necesita ningún tipo de añadidura.
El Señor dijo, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Lo hemos dicho y lo reafirmo una vez más. Si fuera un mandamiento, si fuera una ley, estaría escrito, lo que Dios unió, no lo separará el hombre. Pero como está escrito, no lo separe, es un consejo. El libro de San Juan, capítulo 6, si no me equivoco, 63, dice la palabra, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado, las palabras son espíritu. No separes al Espíritu Santo de las palabras que yo te he hablado, porque es el único que puede darte entendimiento de ellas. Involucremos al Señor, al Espíritu Santo en nuestro tiempo bíblico. Porque de otra manera vamos a levantar ese tipo de falsas doctrinas, equívocas, erradas, dándole la gloria a quien no la merece, inventando cosas humanas, usando la misma palabra. El diablo no se reproduce, sus demonios no se reproducen, no tienen órganos sexuales, porque son espirituales. Y si Dios hizo a unos de una manera y a otros de otra, no se puede mezclar, no hay mezclas. Porque entonces, ¿dónde está el cumplimiento de la palabra de la enemistad? Entre los seres humanos y los demonios tiene que haber una enemistad, no un amor, no un romance. Esas son ideas humanas que el diablo ha venido sembrando en aquellos inconstantes, en aquellos ignorantes de las Escrituras. Incluso que los ángeles llegan a enamorarse de los seres humanos. Aunque un ángel se pudiera enamorar, si esto, que yo lo dudo, fuera posible, nada podría ser. Sería trabajar para nada. ¿Sí? No hay mezclas. Como algunos afirman que los demonios tuvieron relaciones sexuales con humanas y de ahí salieron los hijos del diablo. Ahí mismo en el libro de San Juan capítulo 3, versículos 7 al 10, dice la palabra. Perdón, en Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 3, del 7 al 10. Primera de Juan. Dice, hijitos, mire, hijitos, nadie los engañe. Yo les voy a decir la verdad y fuera de esto, todo es mentira. Nadie los engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Cómo identificar a aquellas personas que el diablo ha tomado por sus hijos y que Dios ha tomado por sus hijos? Aquí no lo dice el Señor en su palabra. No tenemos que estar inventándonos, no tenemos que sacar
conclusiones humanas de que el diablo y sus ángeles se hicieron carne y se metieron con mujeres y de ahí nació toda la maldad. Sáltese ahí mismo 3:12 dice, no como Caín que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas. Cuando tus obras son malas, lo más seguro es que el diablo va a decir, este me conviene. A este lo voy a traer hacia mí. A este lo voy a adoptar como mi hijo. Pero cuando tus obras son justas, entonces todo se revierte. Ahora, la pregunta importante que debemos hacernos nosotros, los hijos de Dios, ¿a qué simiente pertenezco? Esa pregunta parecería muy fácil de responder. Podemos decir a la de Cristo, pero para juzgarnos a nosotros mismos, le voy a hacer otra pregunta. ¿Echas fuera demonios en el nombre de Jesús? Porque una señal de los creyentes de Cristo que se bautizaron, la primera señal es echar fuera demonios. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Lamentablemente muchos hijos creen que echar fuera demonios es un ministerio de la congregación. Lamentablemente, en muchas iglesias, en muchas congregaciones, se ha divulgado esta acción de enemistad como solamente algo perteneciente a la iglesia, a la congregación, y que hay que prepararse y que hay que conocer y que hay que muchas veces meterse en demoniologías. Y reincido en lo mismo. Son solamente pensamientos humanos. ¿Por qué? Porque no se está involucrando al Espíritu de Dios. No se trata de aprender de demonios, ni de potestades, ni de principados, ni de sus nombres, sino que simplemente nosotros tenemos que saber quién es nuestro amigo y quién es nuestro enemigo. A mí qué más me da si los de aquel lado están contra mí. A mí qué más me da saber cuál es el nombre. Que el que se llame como yo, por eso ya le voy a hablar. Simplemente es que están en contra mía. Y más en las cuestiones que Dios nos manda. Y vuelvo a repetir, lamentablemente se cree que esto es un ministerio. Y no es un ministerio, es algo que se generó. ¿Por qué? Porque la mujer hizo amistad con el diablo. Cuando Eva tiene esa ignorancia, esa manera simple y sencilla de empezar a hablar con el diablo, ¿qué es lo que hace? Genera una amistad. ¿Cómo es que hacemos amistad con las personas? Cuando les empezamos a hablar. ¿Y cómo sabemos quién quiere ser mi amigo? Aquel que me responde. Porque hay personas que son cortantes con nosotros. Hay personas que o son educadas y simplemente nos responden. Pero nosotros no somos tontos, nos damos cuenta de la manera en que nos responde. Una persona educada pues nos va a responder bien, una persona maleducada mal. Pero dicen por ahí que el buen entendedor pocas palabras. Y el de pocas palabras pues no le interesa. Pero cuando Eva tiene una charla con el diablo, pues genera una amistad con él. Pero dice el Señor, te equivocaste.
Te equivocaste, y para que te quede en claro, este es tu enemigo y será enemigo por todas tus generaciones. Yo levantaré una simiente santa que lo golpeará en la cabeza, pero el resto, los hijos, será un pleito de hijos de Dios contra hijos del diablo. Esto no es un ministerio de la iglesia. Esto no es un ministerio de unos cuantos. Esto no es un ministerio, el ministerio de la guerra espiritual como se conoce hoy día. Estamos hablando de un pleito, de una enemistad, que Dios dijo: no quiero, como nuestro Padre, no quiero que tengas una amistad con ellos. A partir de hoy son tus enemigos. ¿A qué simiente perteneces? A la de Cristo. Gloria a Dios, bendito seas. Pero no tienes que pertenecer a un ministerio ni tener conocimiento de la guerra espiritual para echar fuera demonios. Es que no se trata de que solamente en la iglesia y Señor, y aquí nos presentamos y echamos fuera demonios, y si por un motivo entraron, por 7 se van. ¿Y qué pasa con tu casa? ¿Y qué pasa con tu trabajo? ¿Y qué pasa con tu familia? ¿Y qué pasa con tus ministerios? ¿Y qué pasa con tu intimidad con Dios? Es que ahí tiene que haber un demonio que te esté estorbando. Dice la palabra en el libro de Daniel que cuando Daniel oró, inmediatamente su oración fue oída. Pero ¿qué pasó con el ángel? ¿Qué le dijo el ángel a Daniel? Daniel, mira, tuve estorbo durante 21 días. Estuve luchando porque alguien se resistió a que yo viniera a tu presencia, Daniel. ¿Por qué a veces no hay respuesta de nuestras oraciones? Porque alguien está estorbando ahí. Porque hay un demonio que le está impidiendo a ese ángel que ha venido, que ha sido enviado a nuestra vida. Porque dice la palabra: desde el primer día que oraste, Daniel, fuiste oído. Si Daniel, que no había sido sellado por el Espíritu Santo, fue oído, ¿cuánto más usted y yo, que hemos sido hechos hijos de Dios? Pero simplemente vamos, nos postramos y no echamos fuera los demonios que están ahí. Y ahorita lo vamos a ver, porque muchas veces no sentimos la presencia del Señor Jesucristo. Porque es que estamos engañados. Esto no es un ministerio, esto es un llamado a la guerra espiritual, un llamado a ser enemigo de el enemigo de Dios, no de su rival, porque no es rival. San Marcos capítulo 16, versículo 17 nuevamente. Dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. No lo está diciendo a la iglesia, no lo está diciendo a la congregación. Dice: a los que creen. Todo creyente debe echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Todo creyente, en todo momento echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14. Segunda de Corintios 6, 14. Dice el Señor: no se unan con yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial. Porque a veces queremos ir a la presencia de Dios
y sentir ese abrazo, ese apapacho. ¿Por qué no se manifiesta Cristo? ¿Por qué? Porque Él no tiene ninguna amistad con los demonios que están ahí. Dice el Señor, primero échame fuera a estos y después yo te abrazaré, porque ese ya es tu trabajo. Porque esa ya es la parte que te toca. En tu oración, en tu hogar, en tu trabajo, no solamente en la iglesia. Es una señal que debe de manifestarse en ti como creyente, como una simiente santa. Todo el tiempo usted y yo tenemos que estar echando fuera demonios. En el nombre poderoso de Jesucristo. Porque ninguna comunión tienen con Él. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. Échalos fuera, apártalos de ti y no toquen el inmundo, y entonces te voy a recibir. Cuando yo vea que estás siendo enemigo de ellos, entonces te recibiré y seré para ti por padre y ustedes me serán por hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Así que, amados hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es que esta guerra espiritual va a generar en usted y en mí y en todo aquel que lo practique santidad. Es que también es una manera en la que Dios nos está hablando, y Dios ha hablado. Mira, esta es otra de las maquinaciones del diablo en tu vida. Porque tú estás pensando que echar fuera demonios es un ministerio nada más, que es parte de la iglesia nada más. Pero ¿qué crees? Que es parte de la vida de todo creyente. Es una señal que tienes que manifestar como creyente. Y no tienes que esperar a que venga el pastor, porque tú crees en el nombre de Jesucristo, porque tú invocas el nombre de Jesucristo. Dice el Señor, échalos fuera y entonces te voy a recibir. Y entonces me acercaré a ti, porque yo no tengo nada que ver con ellos. Deshazte de esa mala costumbre de tolerarlo. Yo nunca está escrito tolera, soporta. Dice, y habrá enemistad entre esas simientes. Ninguna concordia. No te unas a ese yugo. Échalo fuera, dice el Señor Jesucristo. Porque yo soy santo. Sean santos, porque yo soy santo. Lamentablemente, les repito, hermanos que pues nos han venido enseñando o nos enseñaron en otro tiempo, tristemente solamente nos inculcaron esto, la guerra espiritual, como un ministerio, como un llamado de Dios para algunos, que no cualquiera tiene que enfrentarlo. Y pues hemos creído cosas que no están escritas en la Biblia. Pero el Señor, que ha tenido de nosotros misericordia y se ha dado cuenta que el enemigo está ganando terreno, dice, esa es la verdad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. No te equivoques ignorando el poder de Dios y las Escrituras. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios.
Dios nos está llamando a todos los creyentes, a todos los bautizados, a echar fuera demonios de nuestra vida. Y si usted todavía practica los deseos del diablo, es porque ahí hay un demonio. Si usted todavía es chismosa, revoltosa, metiche, mentirosa, Señor, en el nombre de Jesús, este demonio se va. Cada quien, amado hermano, no es necesario que nos señalen. No es necesario que ángel venga y nos diga, mira, es que tú eres esto, esto y esto y esto otro. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que me señale! ¿Por qué no mejor ser honesto conmigo y con delante de Dios? Y decirle, Señor, si esos demonios están ahí en mi casa, esos demonios están ahí rodeándome, están ahí, ya no están dentro de mí, pero siguen ahí esperando para poder entrar y convertir esto en algo peor. Pero antes de que eso suceda, en el nombre de Jesucristo, Señor, estos demonios se van de mi vida. Estos demonios se van de mi cama, porque ahí están, porque la hora en la que ellos tienen la libertad para influenciarlo es mientras usted duerme. Esa es la hora de la oscuridad. Entonces ahí en la cama, donde quiera que estén ocultos, Señor, a mí no me importa si están en el closet, en la ropa, abajo de la cama, arriba, si están a un costado, Señor, de mí o alrededor, ahora en el nombre de Jesucristo se van, porque yo soy de la simiente santa que no tiene nada que ver con ellos. Y como hijo de Dios, expreso esta señal. Ahora se van. Como quiera que se llamen. Si usted en ese momento no recuerda su debilidad, como quiera que se llamen, Señor. A mí no me importa cómo se llaman, simplemente en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo, todo demonio, toda simiente del diablo oculta en mi casa, que rodea mi vida, Señor, ahora en el nombre de Jesucristo se va. Y ahora ven que ese cerco de ángeles prometidos, Señor, en tu palabra. Porque así lo dice, Padre bendito, que enviarás a tus ángeles. Ahora en el nombre de Jesucristo vengan tus santos ángeles y acampen alrededor de mí. Para que no vuelvan esos demonios. Hay un cerco de ángeles alrededor de mí. Pero esos ángeles están ahí descansando, amado hermano, lo hemos dicho en ocasiones anteriores. A lo mejor quisieran hacerse carne y darnos una buena sacudida y decirnos, mira, estoy aquí, estoy a tu servicio, quiero trabajar para ti, pero tú me estás ignorando. Ya te acostumbraste a los demonios, me peleé un rato y al rato me reconcilio. Veo una porquería hoy y mañana la Biblia. Me enredo en las redes sociales hoy y mañana en las escrituras. Soy grosero, maldigo, miento, chismoso y mañana me voy a la oración. Y el diablo te está engañando. Y los demonios están en tu vida. Y los ángeles esperando tu orden. Y Dios es lo que está mandando en este tiempo. A echar fuera demonios y a rodearnos de sus santos ángeles, para que entonces diga, entonces te voy a tomar como mi hijo, como mi hija, y me acercaré verdaderamente a ti, porque de otra manera yo no puedo acercarme a ti, porque esos demonios tienen una autoridad tuya. Tú les has abierto la puerta, tú les has abierto tu mente, tu corazón, y ahí están. Y dice el Señor, sal de en medio de ellos y apártate y no toques lo inmundo para que yo pueda recibirte. No toques a los demonios. No dejes que te toquen. Porque yo he declarado desde el principio una enemistad entre ustedes. Vamos a terminar en el nombre del Señor Jesucristo. Oseas capítulo 6. Versículo 6.
Oseas capítulo 6, versículo 6. Vamos primeramente al 4, 6. Oseas 4, 6 y después 6 al 6. Oseas 4, 6 y 6, 6 dice la palabra del Señor. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El diablo te va a destruir si tú sigues ignorando sus maquinaciones. El diablo te va a ganar terreno. Los demonios te van a quitar la santidad, la pureza, la perfección que Dios te ha dado, si tú sigues ignorando las benditas escrituras. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Esto se lo dijo en el Antiguo Testamento. Libro de Apocalipsis dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Amén. Dice el Señor: y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Por cuanto prefieres hacer otras cosas que involucrarte en la Biblia, cuidado, porque los que van a pagar el precio son tus hijos. Sáquese al 6:6, dice la palabra: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Conocer a Dios, involucrarnos en saber quién es Dios, cómo es Dios, cómo trabaja, cómo piensa, cómo actúa, cómo habla, cómo quiere guiar mi vida, cómo se va a manifestar en mi vida. Eso es lo que Dios quiere más. A que tú vengas y dances 1 hora, a que te postres 2, 3 horas, que luego te duelen ya las rodillas y te sientas. ¿Por qué? Porque no te sientes digno de sentarte delante de la presencia de Dios. Es cierto que hay que hacer un acto de reverencia ante la grandeza de nuestro Señor, pero no permanecer 2, 3 horas, digo, si las vives orando, ¿no? Tiene que llegar un momento, y no muy tarde, no después de 1 hora. En lo personal se lo digo, yo no me postro, yo creo que ni 5 minutos, Yo me postro al Señor, bendigo, hago mi acción de gracias, mi adoración, y después me siento en el sillón, en la silla, con los ojos cerrados, y es como si estuviera hablando con Él, frente a frente. Porque eso lo siento en mi interior. Porque yo siento en mi interior al Señor Jesucristo diciendo: levántate, siéntate, vamos a hablar. Ese tipo de holocaustos no los quiere Dios. A Dios le agrada más que nosotros verdaderamente tengamos un interés por conocerle, por saber las cosas maravillosas que están escritas en su palabra. Terminamos con Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. En el nombre del Señor Jesucristo. Efesios 6, del 10 al 18, dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, no en lo tuyo, sino en lo que es de Dios. ¿Y qué tenemos de parte de Dios que sea de Dios? Sino su Espíritu Santo y su bendita palabra. No separemos lo que Dios unió. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto es algo que también se ha perdido en la iglesia. Hacer este acto de fe, de vestirse, de levantarnos. Yo creo que esas costumbres serían maravillosas.
de levantarnos, darle gracias a Dios, poner nuestro día en sus manos y después ceñirnos de la armadura de Dios, decir: Señor, yo no salgo de mi casa si no voy protegido. Por eso ahora me pongo toda la armadura. Estándose de la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como tenemos una guerra espiritual, necesitamos una armadura espiritual. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estén firmes. Estando pues firmes, cíñanse sus lomos con la verdad y vístanse con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra, orando en todo tiempo con todo espíritu, en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, con el Espíritu Santo ahí, pidiéndole dirección, palabra, dones, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, porque todos somos una sola simiente, porque todos hemos heredado esa guerra espiritual, por los que saben, Señor, y por los que no saben, por los que creen y por los que no creen en tu nombre, Señor. Se han echado fuera esos demonios que atormentan a tus hijos, que engañan a tus hijos, que engañan a tu iglesia, Padre. Todos esos demonios con los cuales tú nos has hecho enemigos, en el nombre de Jesucristo se vayan de la vida de los santos y vengan tus benditos ángeles. Vamos en el nombre del Señor Jesucristo a dar gracias y a pedirle al Señor una vez más que nos ministre, que su Espíritu Santo nos ministre, que Dios en este tiempo que viene, no solamente ahora, porque esa es la palabra para esta semana, ya lo hemos dicho, esa es la palabra que tú tienes que poner por obra esta semana. La semana que entra Dios sabrá de qué nos hablará, pero durante estos 7 días, pedirle al Espíritu del Señor, orando en el Espíritu, pedirle al Señor Jesucristo que nos muestre esos demonios. Señor, muéstrame esos demonios que me privan de tu presencia, que me privan de tu amor, que me ensordecen, que me ciegan, que cierran mi boca. Usted lo sabe, que me hacen actuar mal. Yo he hecho esto y esto otro, Señor. Yo quiero ver esos demonios. No quiero hacer amistad con ellos, pero quiero saber a quién me enfrento. Y acuérdense que el Señor desde un principio al pueblo de Israel le mostró quiénes eran sus enemigos. Que en esta semana Dios nos muestre a nuestros enemigos, pero que también nos ayude a orar por todos los santos. Amén. En el nombre del Señor. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, para Él.